Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gustavo, te han puesto la vara muy alta. Creo que vas a tener que frotar esa bola de cristal del mercado que tenés guardada de tus épocas de gurú. A ver qué nos puedes contar. Muchas gracias, Ricardo. No, creo que yo voy a mostrar menos convicción que Ricardo. También voy a mostrar más dudas sobre todo, pero al mismo tiempo creo que vamos a ir convergiendo un poco en la perspectiva. Y yo lo quiero encarar desde otra manera. Primero lo quiero encarar como el análisis del que no fue el policymaker, pero que quiere evaluarlo como policymaker, algo que me parece que está faltante en el debate público. Como veo mucho comentario, mucha crítica que nunca es plenamente explícita de los costos, de los riesgos y de las alternativas disponibles. Y al mismo tiempo quiero concentrarme más en los stocks que en los flujos, que ya está totalmente cubierto por lo que nos contó Ricardo. Entonces, déjenme empezar comentando que yo estuve trabajando con un grupo activamente, casi por 2 años antes de las elecciones, para pensar los problemas argentinos. Y la verdad que era una situación muy complicada, donde nadie tenía una solución mágica, sino que eran todas soluciones aproximadas con muchísimos riesgos. Y había que elegir sobre esas alternativas, que es un poco el arte de la política pública. Y quisiera empezar compartiendo con ustedes cómo yo personalmente, el grupo, pensaba estos temas y cómo uno puede interpretar lo que el gobierno terminó decidiendo y tener cierto optimismo a partir de ahí. Primero, cuando uno miraba la situación, había elementos que eran infaltables de cualquier programa que uno quisiera pensar a partir del octubre del 23, porque obviamente la situación era desastrosa. Yo creo que nunca nadie en la historia económica argentina vio una situación inicial como la que vivimos hacia fines del año pasado. Entonces teníamos que tener un componente fiscal brutal que no solo mirara la dinámica intertemporal de la deuda, sino que aparte diera un sentido de cambio de régimen fuerte, porque si no, no íbamos a tener ni el tiempo para poder transitar a un escenario mejor. Al mismo tiempo, eso obviamente traía recesión. Olvídense, la discusión es, tal vez vamos a una recesión, period. Había que ajustar 5 puntos del producto, 4, 6, es menos ingreso del sector privado, es recesión. A menos que tengamos suerte y se compense con credibilidad y otras cosas que estamos empezando a ver. Segundo elemento era el ajuste tremendo de precios relativos, porque eran altamente distorsivos y costosos fiscalmente. Tercer elemento clave, y sobre esto me voy a concentrar mucho, es esta idea de tan difícil de bajar la inflación subiendo precios. Este gobierno, lamentablemente, como cualquier otra autoridad que hubiese asumido en octubre, tenía que hacer eso, un oxímoron de una dificultad enorme, pero que de alguna manera muestra la fragilidad de la situación, porque constantemente uno va a estar desafiado por el éxito parcial de lo que va haciendo. Piensen que tener éxito en este caso es también inflar los precios en algunos precios relevantes. Y el último elemento que teníamos que incorporar era la inacción de la política monetaria. La historia argentina de alguna manera se había demostrado que la dominancia fiscal era plena y había que pensar las cosas sin política monetaria. Bien, teniendo los ingredientes, la pregunta era la secuencia de las distintas fases del programa. Había una opción que era todo junto al principio, la dolarización probablemente era una forma simplificada de eso, utópica, porque no había dólares. El gobierno terminó resolviendo algo similar, un aproximado, que era tipo de cambio fijo, moviéndose un poquito, pero fijo, y cepo, que parece una solución bastante razonable. Había alternativas, yo me inclinaba más por etapas, resolver el tema de precios relativos primero, que era
muy distorsivo y muy inflacionario, y recién después comprometerse a algún tipo de ancla, justamente para preservar un poco la robustez de esa ancla y no perderla en el intento. Eso suena muy bien. Ahora, la verdadera pregunta que nos hacíamos todos era, ¿llegaremos a la segunda etapa? Porque la inestabilidad inicial era tan alta que muy probablemente había un riesgo fenomenal de no llegar a esa segunda etapa, o que algún otro grupo se iba a dedicar a hacer la etapa de estabilización. Entonces, esto lo marco como, de alguna manera, para pensar, cuando uno trata de elaborar y de cuestionar y de buscar alternativas, ¿cuáles son los verdaderos desafíos del hacer política pública? Muy bien. Una forma de resaltar este temor, yo personalmente tenía, creo que dentro de un grupo era el que más insistía, del exceso de pesos en la Argentina, que de alguna manera es lo que estaba detrás de la gran fragilidad de la situación. Y para eso yo proponía una medida, obviamente imperfecta, probablemente incorrecta, pero que ayuda a tener algún tipo de métrica de lo que yo pensaba que era peligroso. Y acá tienen un gráfico que acumula pasivos remunerados del Banco Central más la deuda del sector público en pesos menos las reservas netas del Banco Central. Una especie de ecuación de convertibilidad que lo que dice es si la política monetaria, que de alguna manera revela por preferencia que sobran pesos al tener pasivos remunerados, o que el sector, la tenencia del sector privado de los bonos públicos es una demanda, pero que no queda muy en claro que sea robusta, porque estamos en un proceso de inflación, tasas reales negativas. Eso no se mantiene perfectamente, pero con las reservas podemos contener el riesgo. Lamentablemente, en la Argentina se daban muchos pesos, muchos activos del sector público y muy pocos reservas. Ahí tiene una comparación histórica, valuado todos los pesos al tipo de cambio oficial. La primera columna es diciembre del 2015, que fue la etapa anterior donde tuvimos una discusión similar y se resolvió por liberar el cepo. Que podemos discutir toda la tarde, si fue exitosa o no, si fue exitosa inicialmente y no fue exitosa después, pero la verdad es que había un riesgo y es que había que, de alguna manera, contener un exceso de pesos de algo así como 50.000 millones de dólares equivalentes. Ese valor en octubre o noviembre de 2023 era el doble, eran 100.000 millones de dólares equivalentes. Y en realidad aquí estoy subestimando esa medida, porque si uno incluye los 30.000 millones de dólares de exceso en la historia de la deuda de importadores, estamos hablando de 130.000 millones de dólares equivalentes, que son 20 y pico de puntos del Producto Bruto. Ese es el problema argentino, ese es el gran desafío argentino. El ajuste fiscal resuelve el flujo, pero el desastre de los últimos años queda personificado en el stock. Y ese es el stock de pesos que sobra y que condiciona de alguna manera todo lo que es política monetaria. Obviamente reconozco que mi medida es discutible, es debatible, pero les quiero mostrar un dato de la historia que algo de apoyo me da. Es esa misma medida, pero evaluado al tipo de cambio paralelo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy viendo hasta cuándo funciona este mercado o no, o esta ecuación, para representar ese exceso de pesos o no en la Argentina. Fíjense, esta es una serie larguísima que tiene hasta el periodo de hiperinflación de los 80s y los 90. Y medido al paralelo, no había un exceso de pesos. Es un poco lo que decía Ricardo. Claro, cuando flotamos sin reservas, el tipo de cambio ajustó y resolvió el problema. Bueno, fíjense que a partir del 2011, recién a partir de 2011, en los últimos 30 años, empezó a haber un exceso de pesos de acuerdo a esta métrica. Compren o no compren, yo me quedo con el dato de que
Esto me preocupa. Y sinceramente, si quiero tener un programa de estabilidad y incorporo los riesgos, esta preocupación tiene que ser relevante en el diseño de la política económica. Bueno, una introducción larga, pero con esto déjenme ir rápidamente a una primera evaluación de lo que ha pasado. El gobierno ajustó las cuentas fiscales y ha logrado hasta ser creíble, algo que parecía difícil de conseguir rápidamente. El dato de la discusión presupuesto 2025 es relevante. Todo el mundo se queja de que los supuestos pueden no ser correctos, pero nadie duda en la capacidad del gobierno de hacer delivery respecto a las cuentas fiscales. Credibilidad lograda. Segundo elemento es el ajuste de precios. Uno podría decir faltan algunos elementos ahí, sí, pero se ha alcanzado muchísimo y además se ha hecho con cierto apoyo o falta de rechazo de parte de la sociedad, cosa que era siempre una gran duda. Así que otro gran elemento alcanzado. La baja de la inflación se ha logrado casi sin otra herramienta que el ancla nominal. A mi entender, fundamental es el tema fiscal. Ahora vamos a hablar algo al respecto. Pero todavía quedan otros instrumentos para utilizar si fuesen necesarios, con lo que ahí también ha habido un gran logro. Y después está la